Entonces, si por ejemplo aquí el tren bala iba a costar 5.000 millones de dólares y se firmaba en yuanes, y de repente hay una revaloración de la moneda y la moneda de ellos sube un 40%, entonces ya no eran 5.000 millones de dólares, sino que eran 8.000 millones de dólares. Y de esa forma iba a pasar con todos los contratos que ellos estaban realizando a nivel internacional, que eran gigantescos. Ahora, eso no ha caminado y las empresas estas están saliendo del país, ¿no? No sé si lo saben, eh, pero ellos están cerrando operaciones. Eh, ellos dijeron que ellos no necesitaban capital, que venían, que eran empresas que facturaban 300.000 millones de dólares al año, que tenían todo el capital del mundo, y la verdad es que vinieron aquí a hacer todos los proyectos si tenían el financiamiento bancario local. O sea que no trajeron ningún dinero. Todo lo venían a hacer pues con la plata de Panamá. En resumen. Ok. Entonces cuéntenme, ahí después lean un poco de eso y traten de investigar y me cuentan en otra sesión cómo lo ven. Profe, pero ahí le recomiendo el documental ese que le dije, se llama Historia, creo que es el capítulo 3. Así mismo se llama, Historia. Son una serie de documentales y creo que el capítulo 3 habla de eso, pues de China como nueva potencia mundial. Está bastante interesante lo que Sí, dicen. definitivamente eso va, pero lo que ellos pretenden es estar arriba de todos y que todo el mundo les deba, para entonces empezar a imponer sus condiciones. Ustedes saben que yo tengo 3 nacionalidades, ¿verdad? Yo soy panameño, soy costarricense y soy ciudadano español, por mi familia, ¿no? Y en Costa Rica, por ejemplo, me imagino que han visto ese estadio nacional que les regaló China hace ya 10 años, creo, que lo construyeron en menos de 12 meses, una cosa así. Demolieron el que había y levantaron ese mega proyecto, ¿no? Eso lo hizo el presidente Arias en su segundo mandato, en su segunda reelección ahí, eh, intercalada. Y para hacerlo, ellos rompieron las relaciones con Taiwán, porque Taiwán no permitía que se tuvieran relaciones comerciales con China y con ellos. Cuando se hizo, bueno, los chinos les regalaron el estadio y todo, pero ellos mandaron 2.000 o 3.000 empleados para hacer ese estadio en ese tiempo. Y después pretendían que se quedaran todos los empleados en Costa Rica. De hecho, empezaron a comprar unas propiedades estratégicas alrededor del parque ese, de la sabana donde estaba el estadio, para hacer unos condominios y los construyeron, unas torres. Pero el presidente, muy astutamente, dijo, no se quedan, salen. Una cuestión es que hayan hecho el estadio porque era una donación y vinieron, pusieron sus condiciones, pero el mercado laboral primero tiene que suplir las necesidades de los costarricenses. Entonces lo sacaron y rompieron la relación y volvieron entonces a hacer la relación con Taiwán. O sea que es como quien dice, a mi conveniencia lo hice, me diste el estadio, y ya. O sea, no se pueden llevar el estadio, pero no aceptaron esas condiciones. Entonces, sí entiendo, sí he visto, yo he visto todos esos documentales y he visto un montón, o sea, a donde explican cómo hacen, cómo levantan, cómo hacen los edificios tan rápido, las carreteras. Que bueno, Japón también es violento haciendo
carreteras y puentes o lo que sea que necesiten, son los campeones, ¿no? Y sobre todo, son los campeones en diseño estructural. Ellos hacen innovación en diseño para lograr lo que quieran, ¿no? Es que ellos, a ellos le cae con lo de la guerra y esto, que se destruyeron pues bastantes pueblos, ellos tuvieron que reinventarse. Así es. Y tienen muchos Yo creo que el fenómenos. punto de ellos es que ellos son unas islas y como son islas el terreno es difícil, entonces me imagino que han tenido que investigar bastante de manera geotécnica y además también lo que es el diseño de la estructura. Claro, y no solo en la parte de geotecnia. Acuérdense que una de las principales amenazas que tienen en todos lados son los tifones, los huracanes y todo eso. Entonces ellos sí están expuestos a todo. Así es que por sus condiciones, pues han tenido que investigar bastante y desarrollar modelos matemáticos y en laboratorio para poder entonces determinar cuáles son las estructuras eh, viables, sísmica, eólica, y geotécnicamente para poder soportar todas sus condiciones, ¿no? Pero ellos sí están muchísimo más avanzados, cosa que no ha pasado con China. China ha desarrollado edificaciones y tuvieron problemas. No sé si, por ejemplo, se acuerdan de un hospital ahora en estos tiempos de pandemia que colapsó, pero fue un hospital improvisado. Entonces de ahí la importancia de el para qué fue diseñado una estructura. Entonces ellos habían diseñado un hotel, era un hotel, pero como eran tiempos de pandemia, así como teníamos nosotros aquí, decidieron meter a todo el mundo en el hotel. Pero entonces ahí no era de que ponían una o dos personas por habitación, sino que si era una familia y la familia eran 15, pues los 15 se tenían que meter en una habitación. Y así fueron haciendo con todo el edificio para ir aislando y poderles dar la atención médica. Y también pusieron camillas y pusieron un montón de equipos en habitaciones y en otras cosas. Y obviamente pues la estructura colapsó y se cayó un piso, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Eso fue, me Sí, parece profe. que en abril fue que pasó eso. Entonces, vaya, esas son cosas pues que no suceden en otras latitudes. O sea, eso no sucede en Estados Unidos, jamás va a suceder en Dinamarca o en Alemania o en Japón. O sea, porque ellos están conscientes de la importancia de la calidad y el diseño estructural, o sea, para qué fue hecho el uso del edificio. Aquí no está mal, digamos, usar un centro de convenciones. Utilizar el centro de convenciones de Amador, el nuevo. Pienso, bueno, la verdad no recuerdo, no sé si alguien de los que está aquí fue por ahí. Ese centro de convenciones, bueno, pero sí tiene la capacidad porque fue diseñado para albergar miles de personas en su nivel, en su planta principal. Entonces, no sé si tiene estacionamientos en la parte de abajo. Pero, por ejemplo, el de Atlapa, si lo tuvieran que usar para eso, pues está ideal porque está sobre tierra. Entonces, no, no, no te va a colapsar una estructura. O sea, el suelo va a tener la capacidad de carga para soportar eso. Pero si ya decidimos que, no sé, vamos a tomar un edificio que esté por terminarse y que está vacío y que fue diseñado para oficinas y de repente decidimos meter ahí un hospital con todo y obviamente va a colapsar porque la carga de hospital, según el ACI, me parece que es de 250 libras por pie cuadrado.
y la de oficinas es 50, ¿no? Entonces, sobrepasan 5 veces la capacidad. Así es que esas cosas no se pueden improvisar. Igual en el hotel, o sea, en el hotel está diseñado como si fuera un apartamento, excepto los corredores. Los corredores entonces tienen otra capacidad y las habitaciones como si fueran apartamentos. Entonces las áreas sociales tienen otra condición también. Así es que eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta en este sentido. De esas 2 torres que hablaban ayer, había una que él mencionó que tenía, creo que era la Chapultepec, que tenía, creo que eran 8 o 10 pisos, de los primeros 8 o 10 después del lobby y todo eso, que eran estacionamientos, ¿no? De momento, pero que los habían diseñado también pensando en convertirlos en oficinas, ¿no? A futuro, conforme vaya avanzando la sociedad y entonces dejemos de depender tanto de los vehículos y empecemos a utilizar el transporte masivo como el metro. O, por ejemplo, los que trabajen, vivan en el mismo edificio, como tienen ellos en la parte de arriba después del hotel, que tenían ahí otros 20 pisos de apartamentos o 15 pisos de apartamentos, ¿no? Así es que, pues era muy interesante, en verdad, esa charla. No sé si todos, aquí me dijeron que sí, unos, pero si no pudieron asistir a lo del Congreso, asistan, es gratuito, ¿no? Solo si quieren su certificado, pues entonces depositan los $5. Pero la verdad que yo creo que es bueno, siempre es bueno tener el certificado de asistencia. Y eso no es mucho. Pero las charlas están muy buenas, o sea, no deben de perdérselas. Y de hecho las clases en la noche, todo eso están suspendidas eh, por este tiempo del Congreso. ¿Qué más? Entonces les había pedido, les dije que íbamos a hacer una práctica o que les iba a mandar una práctica. La verdad no se las pude mandar. Pero les dije que por favor hicieran su tabla de su hoja de Excel con lo que habíamos realizado. ¿Lo pudieron hacer? Yo logré hacer, fue uno de los primeros, creo que había explicado usted, que sí me tomó un poquito de tiempo, pero ya después, sí tomó un poquito de tiempo hacerlo, pero luego ya se ponen los datos y va cambiando, que era el de, si no me equivoco, creo que fue uno de los primeros temas que usted explicó para sacar el craqueo, creo, Sí, el módulo de ruptura. Sí. Ok. Estamos hablando de este, en el que nosotros tenemos, bueno, el módulo de elasticidad. Ahí está la fórmula. Profe, si lo puede ampliar un poquito que no se ve. Con los diferentes resultados, ¿no? O sea, para un FDC de 3000, entonces tenemos aquí cuál es el módulo de elasticidad del concreto. Aquí está en PSI y aquí en KSI, ¿no? Y luego el módulo de ruptura. Esa era una parte, ¿no?
Entonces, lo que estás hablando es esta parte, ¿no? Este fue el que desarrollaste. Sí, creo que sí. Solo ¿A que el otro dónde? ¿Dónde? era con condiciones. O sea, era uno que usted mostró, pero creo que no era ese, era distinto. No sé si ese día usted lo había hecho ahí de manera Puede muy ser, rápida. sí, puede ser, pero en definitiva, estamos hablando aquí de que si yo pongo que son 3.500, entonces, ¿a cuánto equivale? 3.4, ¿no? Y ahí me fue cambiando. Si yo le pongo 3.000, de 300, bueno, 3.000, ahí tengo el valor, el módulo de ruptura. Eso usted lo pone para más o menos. Aquí eh, están ilustrando, digamos, algunas, ya, pero esto puede ser una simple fórmula, porque la aplicación de, aquí está ingresando un valor, o para, por ejemplo, para X FDC. Espérate, para ver dónde está. Para X FDC. Entonces, aquí usted pone, simplemente pongo aquí el FDC. Aquí le voy a poner el EC, el módulo de elasticidad, y aquí el FR. Entonces, si yo pongo aquí nada más voy a copiar esta fórmula. Y aquí le copio esta. Entonces, si yo pongo que son 3.250, ahí usted tiene todo. Para cualquiera. Ahí está ajustado. Porque al final esto le resume todo lo que está aquí. Aquí usted va a calcular, entonces, bueno, con el F. Primero aquí tenía que calcular cuál era el módulo, porque lo necesitaba abajo, ¿no? Profe, ¿y ese que usted tiene ahí es para cualquier tipo de viga En este, o una en específico? este está diseñado para esta condición. Pero en realidad, aquí usted, ¿qué es lo que necesita? Usted necesita el momento. Eso es lo que usted necesita. Pero usted puede tener esto, la solución. O sea, usted puede tener esta parte para cualquier condición, porque usted puede, haciendo su diagrama de cortante y momento, usted puede determinar cuál es el momento máximo y por ende entonces aplicarlo aquí, ¿verdad? En este caso, está tomando en 42. Me está tomando acá este punto. Aquí el A2, o sea, el momento en B. En B era
Era el máximo. Era este punto. El máximo era el otro. Pero ahí eso depende de qué es lo que le preguntan. Lo que sí es que ustedes pueden generar estas fórmulas. Entonces, en la deformación de la temperatura, bueno, nosotros hicimos el caso del edificio de los 200 y un cambio de 40 grados, ¿verdad? ¿Cierto? El edificio que tenía 200 pies de altura y que experimentaba un cambio en la temperatura de 40 grados. Entonces, encontrar cuál era el cambio en la longitud por efecto de la temperatura, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, si yo le pongo a usted que es de 360 pies, me está cambiando. Voy a aumentárselos otra vez para que lo vean, perdonen. Ok, si le pongo 400 pies o 400 pies, me cambia aquí de una vez, me lo pasa a pulgadas, la longitud la convierte, simplemente la multiplica por 12, ¿no? Tenemos la temperatura, que es esta. Si yo le pongo 36 grados del cambio, igual. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? El coeficiente de expansión térmica, que era una constante, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí. El alfa, ¿no? El A es el alfa. Y déjeme ver si lo tengo por aquí. Si lo tengo, le cambio el símbolo. Insertar símbolo. Y me aparecen, si lo ven más rápido que yo, me avisan. Aquí está. Sí, así fue como lo escribimos, ¿no? Sí, profe. Cierto. O así, más grande. El alfa era 6 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que es esto mismo. Esto si yo lo convierto a exponencial, número científica, ahí me sale 6 por 10 a la menos 6. Pero en este caso yo prefiero representarlo así. Entonces ahí me pone de una vez el cambio en la longitud. Y aquí lo teníamos cuando era restringido, ¿no? Entonces decíamos que, vamos a ver si es el mismo caso. Bueno, tenemos un FDC, la temperatura, bueno, 36. Y ahí lo tienen. Ahora lo que me expresa son libras de presión, ¿no? Porque él no se va a expander, sino que va a aumentar la presión cuando está restringido. Luego entonces hicimos también por acá, aparte de las columnas, ¿no? Para el mismo edificio, perdón, de 200 pies con un FC de 4000 y le pusimos una sección de columnas de 18 por 18, ¿no? Y la carga puntual de 1000 kips, ¿cierto? Y para las paredes, voy a achicar esto. Voy a quitar ese fondo.
O sea, para las paredes tenemos entonces esta dimensión. Nada más que aquí creo que eran 500 kips, ¿verdad? Entonces habíamos determinado que la columna se iba a contraer 2 pulgadas y la pared era 0.11 pulgadas, ¿cierto? Este es el mismo caso, ¿no? Que hicimos. Y hablamos entonces de que podíamos aumentar la resistencia del concreto o que podíamos aumentar la sección de la columna o la altura de la columna, ¿verdad? No pusimos aumentar la altura de la columna, dijimos que reducir la carga, ¿no? Y dijimos que eso se hacía pues poniendo más columnas para que el área tributaria fuera menor, ¿no? ¿Sí están siguiéndome? Sí, Hola. Ok, excelente. Entonces, nosotros empezamos ahí con que eh, podíamos hablar de, esta es la sección. Entonces, primero ponemos el largo y el ancho, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de qué pasaba si manteníamos el mismo ancho de 18, pero lo convertíamos, como dije, en un shear wall, o como decimos ahí pobremente en los proyectos, un shear wallito, ¿ah? Porque es algo, es como una columna muy grande, pero está muy reforzada. Entonces, y vamos a decir que tiene 84 pulgadas. Y vemos cómo se me acercó a punto 4, ¿verdad? Aquí esto es lo que nos interesa que vean qué está pasando. Aumentando aquí, 96 sigue exactamente igual. ¿Cuánto es un metro? 96. Ya aquí en 96 pulgadas estoy casi en 2 metros y tanto, ¿eh? Como 240. Voy a hacer la conversión aquí. Sí, profe, 243. 243. O sea que si lo pongo entonces de 108, 274 ya son 3 metros. ¿Ah? Una columna de 3 metros por 18 pulgadas. Y 18 pulgadas son 45 centímetros de ancho. Es bastante, ¿no? Esto está en centímetros. Es por lo que a mí me gusta usar el Excel. O sea, yo no estoy diciendo que ustedes sean profesionales ya usando Excel, pero a donde ustedes lo empiezan a utilizar frecuentemente, se dan cuenta de que ustedes no tienen que estar calculando qué es cada cosa, ¿no? Simplemente van anexando datos y ya después lo tienen, son similares, ¿no? Pueden estar aquí una forma, así que es esto, aquí. Ahí estoy haciendo la conversión, es lo mismo, ¿no? Ok.
Entonces, bueno, esa era una. Pero 208 pulgadas es demasiado, ¿no? Entonces, bajémonos a unos 72, que viene siendo 1,80 m. Pero bueno, tenemos el punto 5. Entonces, le cambiamos, ¿qué le cambiábamos aquí? El FDC y le poníamos que 7500. Entonces, y le pongo un FDC de 7500. Pero creo que solo era a la, Ese era a la no, columna. ese es a la columna, ¿no? Que lo podíamos hacer. Aquí está en 4000. Ajá. Ese lo tendría que cambiar solo a la columna. Sí, porque me está aplicando en la pared, me está aplicando el módulo. Ajá. Entonces, para hacerlo solo, voy a insertarlo aquí. Profe, ¿puede poner la fórmula un momento de nuevo, por favor? Sí, con mucho gusto. Esa. Sí, por favor. Sí, sí, esa. Lo que pasa es que aquí eso de módulo de elasticidad me lo está buscando de acá, ¿no? Por eso es que esta parte no me gusta mucho porque lo que estás buscando aquí, entre estos puntos, me está buscando este valor o este. Y en realidad LC es simplemente el, la densidad del concreto y el FDC, la raíz del FDC, eso es todo lo que necesitamos. Entonces le iban a agregar el S de la columna, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo independiente. ¿Cierto? Aquí lo está buscando, que no lo quiero buscar, sino que yo voy a traerme esta fórmula, la copio, Ctrl+C, vengo acá, la pego, Ctrl+V, y entonces me dice de A7, pero no es A7, sino que es este FDC. Ahí lo tengo, ¿no? Y si lo divido entre 1000 todo, pues ya lo tengo en KSI, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí estoy con el mismo, ¿no? Entonces, voy a agregar aquí insertar una línea. Aquí voy a cambiar ahora, voy a poner el FDC. Pero para columna. Es que cuando busco el S de la columna, voy a hacerlo con este. Pues sí. ¿Sí?
Pues en el original comienzo ahí, ¿no? Desde mi pared, en la columna, me va a agarrar la longitud y que me agarre este. ¿Ok? Si lo pongo en 18, que era el original, tenemos ahí las 2 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están viendo bien? ¿O lo amplío un poco más? Ahí está bien, profe. Gracias. Ahí. Aquí está el original, ¿no? Estos eran los datos. Entonces ahora decimos, bueno, aumentamos la resistencia del concreto para la columna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la columna es la que más se está comprimiendo, ¿no? Por así decirlo. Se está cortando. Entonces aumentamos el FDC, le ponemos 7500. Me bajó a 1.5. Entonces dijimos que vamos a cambiar la longitud y que le poníamos cuánto, 96 pulgadas era demasiado. Era 84, 82 fue. Y aquí le puedo cambiar a 24. Entonces ahí redujo. ¿Qué más se podía hacer? De cambiar la carga, ¿no? Pero para cambiar la carga, yo tendría que meter Ver más columna, creo. meter más columna. Pero ahí va. O sea, este es el sentido de esto, ¿no? Poder determinar cuál es una buena relación para que las diferencias de asentamiento sean muy similares entre los dos productos, ¿no? Las paredes y las columnas. Tal cual lo vimos en el, en el, en el paper que yo les presenté del edificio de Dubái, ¿no? Como ellos, después de 5000 días, ¿cuántos son 5000 días? Son como 14 años, ¿verdad? O 15 años prácticamente. 5000 dividido entre 365. 13.7 años. Hace 14 años. Sí, casi 14 años. Y en realidad, bueno, eso se debe calcular a 10 años, los asentamientos. Se supone que ya a los 10 años el terreno está totalmente consolidado. Sin embargo, pueden haber fallas geológicas, ¿no? En un terreno dado. O sea, pero eso nadie lo puede predecir. O sea, nosotros no podemos predecir cuándo va a pasar lo de la película 2012, ¿verdad? Ni nada de eso. A donde vaya a cambiar toda la geología. Sabemos que hay un movimiento de placas. Eso es una realidad, pero eso pasa en miles de años. Y los edificios, pues, se construyen para una vida útil de X decenas de años, y ya hay algunos, pues, que tienen centurias, ¿no? Ya existen varios edificios que tienen más de 100 años, pero no tan altos, ¿verdad? Es que, bueno, ¿cuál era el objetivo de esto? Que si yo les pongo a ustedes en un examen para, vale, que yo hago un caso, ¿alguien sabe cuánto mide el JW antes Trump ahí en Punta Pacífico?
A ver, ¿saben? ¿No saben? No, profe. Lo buscan, ¿no? Se lo pueden googlear rápidamente. 284, profe. 284 metros. Sí. Ajá. 284 por... ¿Quién me dice por cuánto para que me den pies? $3.28, señores. Esa conversión ustedes se la tienen que saber. Los metros por 3.28 le van a dar en pies. Y tienen que sabérsela porque ustedes tienen que estar comprando acero en pies, tubería, entramos por pie. A usted nadie le dice, yo le voy a vender la varilla de 9.1 metros o de 12 metros. O le voy a mandar las vigas que son de 40 pies. Se las voy a mandar, ¿son qué? 11.6 metros de longitud. Eso no lo hacen. Por eso es que nosotros seguimos resistiéndonos al sistema métrico internacional o al sistema internacional de unidades, porque es bastante difícil después de toda una trayectoria que tenemos ya con el sistema americano hacer esa transición. Y los materiales de construcción están en el sistema americano, la mayoría. Pero sin embargo nosotros hacemos planos y trabajamos todo en metros. Así es que tenemos que manejar esas conversiones ahí acorde. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí que la longitud entonces son 932 pies, ¿verdad? Sí, profe. Entonces miren lo que pasó. La columna con un FDC, Dios guarde fuera de 4000, ¿verdad? Vamos a ponerlo de 4000. 1.8 pulgadas y la pared 0.5, 12, ¿eh? Y en realidad ahí es mayor porque nosotros tenemos, bueno, las cargas evidentemente pues, van a ser muchísimo más mayores que esto, ¿no? Pero en este edificio, en columnas y paredes, porque de hecho ustedes han visto que eso casi toda la estructura es de concreto. Entonces él tiene unas columnas redondas que soportan las velas, por así decirlo, ¿no? Esas columnas son inmensamente grandes, son circulares, que tienen mayor capacidad. El refuerzo es en espiral. Entonces, bueno, ahí pueden ustedes hablar de un concreto de 9000 PSI. Sigue siendo todavía un montón en las columnas, ¿no? Pero claro, es tan alto. Vamos a hablar 36 pulgadas. Que son 91 centímetros. Ahí hay columnas más anchas que esto.
ahí es con lo que se empieza a trabajar. Evidentemente, bueno, las cargas y todo eso pues, va a ir variando, ¿no? Pero es parte del análisis. Esto es conceptual. Pero lo que les quería decir es eso. Dígame cuánto va a ser la diferencia de acortamiento, de asentamiento de un edificio en el Trump del Punta Pacífica, Panamá, que tiene, ¿cuánto me dijeron? 200, ¿qué? 284. 284 metros, ¿verdad? Ok. Entonces yo les pongo ahí eso y les digo, bueno, si el FS es de 4000 o yo vengo y de una vez y les digo, el de las columnas es de 8000 y el de las paredes va a ser de 5000. ¿Ah? Si yo les pongo 5000, pues se reduce, ¿no? De una vez. Y les doy las dimensiones de las paredes y las dimensiones de las columnas. Pues quizás esta pared va a tener 50 pies. Es muy grande. Y no tenga 10, sino que tendrá 12 pulgadas. Todavía se reduce más, ¿no? El asentamiento por efecto de esa carga. De eso es de lo que se trata. Por eso les digo, y mi mejor consejo siempre va a ser, usen esto. Y yo les doy a ustedes, pero aprendan, háganlo ustedes. Por eso yo no se las paso, porque si yo se las paso, después no saben ni qué hacer con ella. Pero si ustedes la construyen, entonces ustedes saben que, digamos, aquí ustedes van a ingresar datos. En todo esto lo tienen que ingresar ustedes de acuerdo a lo que yo les diga. Y aquí usted tiene sus resultados. Sencillo. Entonces, si yo vengo y les digo, bueno, el edificio tiene, y se los puedo poner en metros, ¿ah? Pero ustedes me lo van a dar allá en esa unidad, ¿no? O me dan el asentamiento en centímetros. Pero no tienen que hacer toda la convención. Simplemente vienen aquí y convierten eso. O sea, ustedes pueden copiar esto aquí, ponerlo aquí, y me va a decir, son 2 centímetros, profesor, en las columnas, y 4.8 milímetros en las paredes. ¿Lo vieron? No tuve que volver a escribir todo, simplemente lo copio, lo pego, y me está copiando la fórmula. Puedo reducirlas. Ahí. Ok. Por eso es que quiero que hagan estas cosas. Para que cuando yo les ponga el examen, entonces ustedes no tengan que sufrir tanto. Aprovechando pues que estamos en esta modalidad, ¿no? Si fuera presencial, pues seguramente tendrían que hacer todos los cálculos y sustentarlo. Pero de igual forma, aquí ustedes lo pueden tener. Ok. Pero que cuando sale a la vida normal, esto es lo que uno hace. Exactamente. Entonces uno sale con cálculos, pero cuando vas a una empresa o tu propia empresa, no tienes estas habilidades. No las tienen. No las tienen. Usted tiene que empezar a generar todo esto. Entonces, eso es lo que yo les digo. O sea, si en este momento ustedes tienen el tiempo, porque ustedes están estudiando, generen todas sus herramientas. O sea, yo no les podría mostrar un día cuántas tablas hay para esto.
¿Y cuántas para geotecnia? Para el diseño de las zapatas, los diferentes casos, para un diseño de una columna, con una zapata excéntrica, con una zapata céntrica, con una zapata doble o con una zapata corrida. O sea, son tantos, pero si uno no hace esto, entonces se vuelve muy complicado. Pero si ustedes hacen esto, les va bien. Les va bien porque tienen el acceso a la información rápidamente. Y siempre pongan los comentarios, agreguen comentarios. P por L, P es la carga, entre L, que es la longitud, entre A por el módulo de elasticidad, el área de la sección por el módulo de elasticidad. Igual en la columna, ¿verdad? Pero usted tiene esos comentarios ahí, las dimensiones y el ancho. O lo que sea, ¿no? Están poniendo. Coeficiente de expansión térmica, es no exposición. ¿Ok? Profesor, para el examen, ¿qué tablas de Excel usted nos recomendaría que tuviéramos a mano? Para el examen, ¿qué tablas les recomiendo que tengan a mano? Sí, profe. De todas estas. Todas, en realidad. Bueno, yo ya después los pongo a calcular secciones de acero, el total. Si yo les digo, bueno, si van a poner 8 barras de acero, acero número 8, ¿qué cantidad? Si le pongo 6 barras, ¿cuánto es? O si le pongo acero número 6, ¿cuánto es la sección de acero total? Todas esas cosas las tienen que ir haciendo. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos un repaso de lo que eran las áreas tributarias, ¿verdad? De cómo se calcula o cómo sacan ustedes la viga, la carga distribuida en la viga, ¿verdad? Cómo se dibuja el trave cuando es en una dirección. Esas cosas vienen en el examen. Lo que hicieron en RISA, por ejemplo, de dibujar ustedes primero hicieron el análisis y llegaron a que la carga era tanto, ya cuando la habían factorizado, ¿no? Eso va a entrar. Pero bueno, ese examen va a ser al final de la otra semana, porque ustedes son el único grupo que ha podido dar esta clase. El resto les toca por la noche y no la han podido dar. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el martes, ¿es? Sí, profe, Marta. Sí voy a tratar de mandarles una práctica para que lo hagan. Y ojalá que en verdad ustedes saquen el tiempo para hacer estos cuadros y que puedan realizarlo, ¿no? Pero aquí no hay nada que ustedes no hayan visto ya. El módulo de elasticidad, ya ustedes saben cómo sacarlo, ahí están las fórmulas. El FR, el módulo de elasticidad, o sea, el módulo de ruptura, el módulo de elasticidad. Ahí no hay nada. Todo esto lo hicimos. Acá lo del el cambio de entalpía, ¿verdad? Dicho de otra forma, ¿cómo afecta el cambio de entalpía la estructura del edificio?
Entalpía es la temperatura, ¿no? Así es que, en verdad, este examen es muy fácil, esto no es nada del otro mundo. Si ustedes logran hacer eso, les va súper bien. Y lo hacen rapidito. Profe, ¿y cómo se le entregaríamos en PDF? Sí, y ustedes pueden, si ustedes lograron hacer esto, una impresión y la adjuntan en el informe que tienen que hacer, como si fuera el examen, y me explican cuál fue el procedimiento y ya, o qué es lo que pasa. Profesor, eso sería para el problema que usted mandará. Sí. Por ejemplo, bueno, quiero hacerle una pregunta. Aquí esto se está achicando. Están viendo el edificio. Ese caso no lo habíamos dicho. Entonces, si hay un incremento en la temperatura de 36 grados, Se está expandiendo. se está expandiendo. Ajá. Pero ¿y si la temperatura es un menos 36 grados? O sea, bajó 36 grados Fahrenheit. Entonces, se achica. Este se usa mucho, por ejemplo, también para calcular, ustedes saben los edificios de, ¿alguien ha estado en Chicago? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir a Chicago? En Chicago, la mayoría de los edificios están construidos en acero. Después de que esa ciudad se quemó, se ha quemado 2 veces. Primero en la época colonial y después en los mafiosos, la mafia y los gángsters la quemaron después en los años 20, una cosa así. Entonces, Sí, ellos son los pioneros en los edificios altos. En los edificios. exactamente, entonces la mayoría son de acero. Pero ¿qué pasa en Chicago? En Chicago usted puede estar hoy a 30 grados, pero hoy es el equinoccio, ¿verdad? De invierno, es cuando cambia. Y mañana amanece a menos 2 grados centígrados. ¿Eh? Entonces, menos 2 grados. Si hoy estaba usted a 30 grados, que son aproximadamente 90 grados Fahrenheit, mañana amanece a 30, a 26 grados, menos 26 grados. Entonces usted tuvo que 90 menos 26, un cambio de 64 grados, o sea, menos 64 grados. Y tuvo entonces una contracción, pero si fuera al revés, estábamos no pasa así tan drásticamente, cuando estamos en invierno es más lento el cambio al verano, pero el frío sí te pega de un solo, en una noche te puede bajar esa cantidad de grados y de hecho te comienza a caer la nieve y todo inmediatamente. Pero, por ejemplo, eso yo les podría decir, bueno, para que piensen, no digan que yo no les dije, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Te lo dije. Si yo les digo a ustedes, bueno, ustedes están en la soleada ciudad de Chicago, ¿verdad?
hoy, 1 de octubre, disfrutando de una temperatura de 90 grados Fahrenheit. Y mañana, para mañana, el Centro Meteorológico Nacional está determinando que el pronóstico, que viene una ola de frío y a las 6 de la mañana la temperatura será de 36 grados Fahrenheit. Y yo les digo, bueno, ¿cuál va a ser el efecto de la temperatura en el edificio que tiene esos 400 pies? Ustedes tienen que agarrar los 90 grados que tenía ayer, menos los 30 grados que les di. ¿Cuánto fue? Lo que sea que yo les diga que va a amanecer. Usted tenía 90 y aparece en 30. Entonces, ¿cuánto fue la diferencia? 60 grados. Hacia abajo, fue hacia abajo. Entonces, ponen menos 60. ¿Ok? O sea que eso hay que pensarlo, no es un número así loco. Entonces, lo que ellos hacen allá, que era lo que les iba a decir, es que hay edificios que están muy pegados unos de los otros, o cuando van a construir, entonces ustedes no pueden construir pegada a la pared del vecino, como hacen aquí, digamos, porque aquí la temperatura es muy constante. Nosotros aquí, con suerte, en una noche fresca nos bajó 10 grados, ¿no? Con suerte, ¿no? O en época de mucho viento, ahí nos bajó 14 grados. Pero va a ser muy, muy pareja, no hay estos cambios. Pero allá sí, entonces los edificios se diseñan con un espaciamiento mínimo. Y hay que lo contemplan tanto, o sea, para la altura, en la altura pues no va a afectar tanto, pero a lo ancho sí. El comportamiento de unas vigas de acero se pueden expandir. Entonces, hay que dejar unas juntas de dilatación para que no vayan a colapsar los edificios por efecto del cambio de la temperatura. O, por ejemplo, más allá, los murocortina. Un murocortina es un muro de vidrio. Las fachadas de vidrio, ustedes saben que allá casi todas las fachadas son de vidrio. Entonces, no pueden dejar, ya sabemos que los vidrios se pegan a la estructura de aluminio o se fijan y le ponen unos sellos que son flexibles, porque el vidrio también tiene expansión y contracción. Pero si además el metal, el aluminio o el acero va a tener una expansión y una contracción, entonces de ahí determinan ellos si la junta entre el vidrio y el aluminio va a ser de media pulgada o va a ser de 3/4 de pulgada o de cuánto va a ser, para que el vidrio no se reviente con esos cambios de temperatura. Entonces, nosotros no damos eso, pero por ejemplo, en el tecnológico de Illinois, sí se dan materias como vidrio en análisis, en diseño estructural, para diseñar todas esas fachadas, y se da fibrosos, que son diseño en madera, porque hay muchos edificios, bueno, casi todas las viviendas allá son construidas con madera, y bueno, ya concreto y acero, ¿verdad? Igual que nosotros, pero nosotros nos especializamos en concreto. Son 2 módulos de concreto, uno de acero, y luego el final que puede integrar los dos, ¿no?
pero ya son como resultados finales. Entonces allá en la universidad, en el Tecnológico de Illinois, por ejemplo, además de eso, tiene usted el diseño de fibrosos, que son las maderas, y diseños de vidrio por los muros cortina. Porque eso hay que calcularlo, ¿ah? No es simplemente que escogí, me gustó ese color de vidrio y lo voy a poner de tanto espesor, no. Eso se calcula por la fuerza del viento, los movimientos sísmicos y el coeficiente de expansión térmico. ¿Ok? Bueno, y ahora sí no les quito más tiempo. Voy a tratar de generarles ahí una práctica con esos casos así y a ver, poner ahí en el muro para que ustedes la repasen y traten de resolverla que hagan, ojalá que hagan sus hojas, en verdad, de Excel. Y si no, pues por lo menos lo practican, que lo tengan ordenado para que les sirva de referencia. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Pase buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Chao.